La noche en Ciudad de México se extendía como un manto oscuro, salpicado por el resplandor de las luces de los edificios. Dentro de un departamento elegante pero frío, el sonido de la lluvia contra los cristales era el único que rompía el silencio sepulcral. Isabela, de pie frente a una gran ventana, observaba la ciudad con una mirada vacía. En la mesa del comedor, Alejandro revisaba documentos, ajeno al peso de las emociones que llenaban el aire, desarrollo de la acción y los diálogos. «Alejandro, ¿puedes dejar eso por un momento?», pidió Isabela, su voz apenas un susurro, pero cargada de una súplica contenida. Alejandro no levantó la vista. Sus dedos seguían pasando las páginas de un informe, como si no hubiera escuchado. «Estoy terminando algo importante», respondió finalmente con un tono monótono, casi automático. Isabela apretó los labios, luchando contra la frustración que hervía en su pecho. Dio un paso hacia la mesa, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. «¿Importante? ¿Más importante que nuestra vida?», preguntó, esta vez con una mezcla de desesperación y enojo. Alejandro finalmente levantó la mirada, pero sus ojos oscuros estaban llenos de cansancio, no de comprensión. «No hagas esto ahora, Isabela. No tengo energía para tus dramas», respondió, mientras volvía a enfocar su atención en los papeles. La palabra dramas golpeó a Isabela como un dardo envenenado. Durante años había intentado justificar su indiferencia, diciéndose a sí misma que Alejandro era un hombre ocupado, que sus esfuerzos eran por el bien de ambos. Pero esa noche, algo dentro de ella se rompió. Se acercó a la mesa y, con un movimiento firme, cerró el informe frente a él. Alejandro la miró, incrédulo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz subiendo un tono. «Intento que me veas, Alejandro, que veas a la mujer que tiene frente a ti», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «No tengo tiempo para juegos, Isabela. Si quieres discutir, elige otro momento», replicó él, levantándose de su silla y alejándose hacia el salón. Ella lo siguió, sus pasos cada vez más rápidos. «No es un juego, soy yo, Alejandro, la mujer que abandonó todo por este matrimonio, por ti», gritó, su voz quebrándose. Alejandro se detuvo dándole la espalda. Su silencio era como un muro impenetrable. Isabela sintió como el peso de los años se desplomaba sobre ella. «Ya no puedo más», murmuró, casi para sí misma. Sin esperar respuesta, se dirigió al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. En el silencio de la habitación, su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que casi no reconocía. Una mujer cansada, apagada, con sueños enterrados bajo años de conformismo. Caminó hacia el armario, abrió una pequeña caja de madera y sacó un boleto de tren. Era para el día siguiente, un viaje al pueblo donde había pasado su juventud. Se había dicho a sí misma que era solo una visita, pero en ese momento supo que era más que eso. Era un grito de libertad, gancho final. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Isabela se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el boleto entre las manos. Alejandro seguía en la sala, inmóvil, sin saber que esa noche había marcado el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El llamado al despertar. Continuación. Descripción de la escena. La lluvia persistente acompañaba el sonido metálico del tren que partía de Ciudad de México hacia un destino mucho más tranquilo. Isabela estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo el paisaje urbano daba paso a colinas verdes y cielos despejados. Sostenía un pequeño cuaderno entre las manos, el mismo que había empacado apresuradamente antes de salir. Su mente aún resonaba con los ecos de la última discusión con Alejandro, pero ahora el silencio a su alrededor era diferente. No era un silencio de indiferencia, sino de introspección, desarrollo de la acción y los diálogos. El tren cruzaba campos abiertos y la nostalgia comenzaba a invadirla. Isabela no visitaba el pueblo desde hacía años, desde mucho antes de su matrimonio. Aquella pequeña comunidad, rodeada de montañas y con calles empedradas, había sido el lugar donde una vez soñó con una vida distinta, donde la danza era su lenguaje y su refugio. La voz del revisor interrumpió sus pensamientos. Próxima parada, San Andrés del Valle. Isabela respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras el tren se detenía, tomó su pequeña maleta y bajó. El aire fresco golpeó su rostro, cargado del aroma de la tierra mojada. Allí estaba, el pueblo que había dejado atrás tanto tiempo atrás, casi intacto en su sencillez.
Las calles empedradas brillaban por la lluvia reciente y las casas de adobe con techos de teja parecían saludarla como viejas amigas. Isabela caminó lentamente, dejando que cada detalle se grabara en su mente. Llegó a la plaza central, donde un grupo de niños jugaba bajo la mirada atenta de una anciana sentada en un banco. «¿Isabela?». Una voz familiar la llamó. Se giró y vio a Sofía, su amiga de la infancia, con un delantal lleno de harina y una sonrisa incrédula en el rostro. «¡Sofía!», exclamó Isabela, devolviendo la sonrisa y sintiendo un calor que hacía mucho no experimentaba. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí después de tanto tiempo?», preguntó Sofía, apartándose para observarla mejor. «Necesitaba un cambio, un respiro, algo diferente», respondió Isabela, sus palabras cuidadosamente escogidas para evitar revelar demasiado. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo», dijo Sofía, tomándola de la mano y guiándola hacia su pequeña panadería. El olor a pan recién horneado llenaba el aire y las paredes del lugar estaban decoradas con fotografías antiguas. Sofía le sirvió una taza de café caliente mientras se ponían al día. «Este lugar no ha cambiado nada, ¿verdad?», comentó Isabela, mirando a su alrededor con una mezcla de ternura y melancolía. «Tal vez no, pero nosotros sí. Aunque viendo tu rostro, siento que eres la misma de siempre», respondió Sofía con una risa suave. Isabela sonrió, pero su mirada se desvió hacia un rincón donde un viejo tocadiscos descansaba. A su lado, un póster anunciaba un concurso de danza que se celebraría en la plaza el fin de semana. Sus dedos rozaron el borde de la taza mientras una idea empezaba a tomar forma en su mente. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el póster. «Oh, es el Festival de San Andrés. Cada año organizan un concurso de danza. Recuerdo cuánto te encantaba bailar. Eras la mejor del pueblo», dijo Sofía con nostalgia. Isabela no respondió de inmediato. En su mente, las imágenes de sus días como bailarina se entrelazaban con los años de monotonía y sacrificios que habían seguido. Finalmente se levantó y se acercó al póster, leyendo cada palabra con atención. «¿Todavía aceptan participantes?», preguntó, girándose hacia Sofía. «Creo que sí, pero ¿estás pensando en participar?», respondió Sofía, sorprendida. Isabela sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que contenía determinación y algo más, una chispa de quien solía ser. «Tal vez sea el momento de recordar quién era antes de olvidarme de mí misma». Gancho final. Con el sonido del campanario marcando la hora, Isabela salió de la panadería con el póster en la mano. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que este viaje no era solo una escapada, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Capítulo 2. Las cartas olvidadas. Descripción de la escena. La casa donde Isabela se hospedaba era una pequeña joya de adobe en las afueras de San Andrés del Valle. Pertenecía a una tía fallecida años atrás, pero había quedado bajo el cuidado de Sofía. Las paredes eran blancas, adornadas con fotografías descoloridas y reliquias familiares que parecían susurrar historias olvidadas. En una esquina del dormitorio, un viejo baúl de madera llamó la atención de Isabela. Sus bisagras oxidadas y la tapa polvorienta parecían guardar más que simples objetos. Desarrollo de la acción y los diálogos. La tarde era tranquila, con el sonido del viento moviendo las ramas de un jacarandá frente a la ventana. Isabela, sentada en la cama, observaba el baúl como si algo dentro de él la llamara. Finalmente, se puso de pie y con cierta reverencia, lo abrió. Adentro había una mezcla de telas antiguas, un par de zapatillas de baile desgastadas y en el fondo una caja de madera con tallados delicados. Sus dedos temblaron al levantarla. Cuando la abrió, el aroma de papel envejecido llenó el aire y frente a ella apareció un tesoro que no veía desde hacía décadas. Cartas y diarios escritos con su propia letra, recuerdos de una Isabela joven y llena de sueños. Tomó la primera carta, con la fecha de 1998, escrita en la esquina. La desdobló con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo frágil. «Querida Isabela, un día serás una gran bailarina. Cada paso que des te llevará más cerca de tus sueños y nunca dejarás que nadie te haga dudar de ti misma». Al leer esas palabras, escritas con la inocencia y la pasión de su juventud, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «¿Cómo pude olvidarme de esto?», susurró para sí misma, apretando la carta contra su pecho. Pasó horas leyendo cada página, reviviendo momentos que habían quedado enterrados bajo años de obligaciones y sacrificios.
Recordó cómo solía practicar hasta que sus pies dolían, cómo soñaba con escenarios llenos de luces y aplausos. Pero también recordó el día en que dejó de bailar, cuando Alejandro la convenció de que su lugar estaba en casa, no en un escenario. Un ruido en la puerta la hizo levantar la vista. Era Sofía, quien entró con una bandeja de té y un pastel recién horneado. «Te traje algo para que no te olvides de comer», dijo con una sonrisa cálida, pero esta desapareció al notar las lágrimas en los ojos de Isabela. «¿Estás bien?», Isabela señaló las cartas. «Las escribí cuando era joven. Tenía tantos sueños. Quería ser bailarina. ¿Recuerdas cuánto amaba bailar?», preguntó con la voz quebrada. Sofía se sentó junto a ella y tomó una de las cartas. «Claro que lo recuerdo. Todos en el pueblo sabían que eras la mejor. Pero, Isabela, ¿por qué dejaste de bailar?». Isabela bajó la mirada. «Pensé que el amor significaba dejar todo por la otra persona, pero ahora no estoy tan segura». Sofía tomó su mano. «Nunca es tarde para volver a empezar». Las palabras de su amiga resonaron en su mente mientras sus ojos se posaban en el póster del concurso de danza que había guardado en su bolso. «¿Qué pasaría si intentara de nuevo?», preguntó en voz baja, más para sí misma que para Sofía. «Creo que sería maravilloso, y si alguien puede hacerlo, eres tú», respondió Sofía con una sonrisa alentadora. Decisión y gancho final. Esa noche Isabela tomó una hoja de papel en blanco y escribió su nombre con firmeza en el formulario de inscripción. Al hacerlo, sintió que algo dentro de ella despertaba, como una llama que había estado apagada por años. Miró su reflejo en el espejo, con una mezcla de temor y emoción. «Es hora de recordar quién soy», murmuró. El sonido de un violín distante llenaba el aire mientras Isabela doblaba cuidadosamente el formulario y lo colocaba en su bolso. Sabía que esto no era solo una inscripción a un concurso, era el primer paso hacia una nueva vida. Capítulo 3. El despertar de la tempestad. Descripción de la escena. El salón de danza era pequeño, con paredes cubiertas de espejos manchados por el tiempo y un suelo de madera que crujía bajo los pies. La música resonaba suavemente, llenando el espacio con notas de esperanza y desafío. Miguel marcaba el compás con palmas mientras Isabela, en el centro del salón, repetía una secuencia con una mezcla de concentración y emoción. Desarrollo de la acción y los diálogos. «Eso es, Isabela, más fluidez en el giro. Deja que tus brazos hablen con el aire», dijo Miguel, mientras su voz animada se elevaba por encima de la música. Isabela respiraba con esfuerzo, pero su rostro estaba iluminado. Había pasado semanas entrenando en secreto, sintiendo cómo cada movimiento devolvía vida a partes de sí misma que había olvidado. «Es increíble lo que estás logrando. Si sigues así, vas a deslumbrar en el concurso», añadió Miguel, deteniendo la música y ofreciéndole una botella de agua. «No sé si estoy lista para deslumbrar, pero al menos estoy lista para intentarlo», respondió Isabela con una sonrisa, limpiándose el sudor de la frente. Miguel inclinó la cabeza con una mirada comprensiva. «Intentarlo ya es un acto de valentía, Isabela. Y no olvides que esto no es solo un concurso, es tu historia, tu regreso». Alejandro descubre el secreto. Mientras tanto, en Ciudad de México, Alejandro comenzaba a notar la ausencia constante de su esposa. Las llamadas de Isabela eran breves y evasivas, y su voz parecía distinta, como si algo hubiera cambiado. Una mezcla de curiosidad e irritación comenzó a crecer dentro de él. Un día, revisando papeles en casa, encontró una carta de inscripción al concurso de danza. El nombre de Isabela estaba escrito con tinta firme y clara. «¿Un concurso de danza?», murmuró, frunciendo el ceño mientras su mente intentaba comprender lo que esto significaba. La idea de que su esposa estuviera ocultando algo lo inquietaba profundamente. Decidió tomar un vuelo a San Andrés del Valle, impulsado por la necesidad de confrontarla y recuperar el control de una situación que, para él, se había vuelto incomprensible. El enfrentamiento. Era una tarde nublada cuando Alejandro llegó al salón de danza. Desde afuera podía escuchar la música y las risas de Miguel e Isabela. Entró sin avisar y la escena lo dejó inmóvil por un momento. Isabela girando en el centro del salón con una gracia y una energía que él no había visto en años. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz resonó como un trueno, deteniendo la música de inmediato. Isabela se giró sorprendida, su respiración entrecortada por el esfuerzo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó, recuperándose del impacto inicial. «Debería ser yo quien haga esa pregunta. ¿Danza? ¿Concursos?».
¿Por qué me ocultaste esto? Su tono era una mezcla de enojo y desconcierto. Miguel, incómodo, dio un paso atrás. Quizás debería dejarlos solos, dijo retirándose discretamente del salón. Isabela enderezó los hombros, sintiendo cómo la adrenalina se transformaba en determinación. No te lo conté porque sabía que no lo entenderías. Siempre me has ignorado, Alejandro, como si mis sueños no importaran. Eso no es cierto, replicó él, pero su voz carecía de convicción. ¿De verdad? ¿Cuántas veces me pediste que dejara de bailar? ¿Cuántas veces me recordaste que mi lugar estaba en casa, apoyándote? Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y fuerza. Alejandro bajó la mirada, incapaz de responder. Esta vez no voy a detenerme. No voy a volver a la sombra de nadie. Voy a bailar, Alejandro. Y si no puedes aceptarlo, entonces no sé qué estamos haciendo juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro apretó los puños, luchando con emociones que no podía controlar. Finalmente, dio un paso atrás. Si esto es lo que quieres, adelante, pero no esperes que lo entienda. Dicho esto, salió del salón, dejando a Isabela sola en un torbellino de emociones. Gancho final. Isabela se quedó de pie, mirando la puerta por donde Alejandro había salido. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de convicción. Sabía que esta confrontación era solo el comienzo de algo más grande. «Estoy lista», susurró, volviendo al centro del salón, mientras Miguel reaparecía con una mirada de apoyo. La música volvió a llenar el espacio, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Capítulo 4. Entre pasos y sombras. Descripción de la escena. El salón de danza era ahora el refugio de Isabela, un lugar donde podía perderse en el ritmo y encontrar su esencia en cada movimiento. Sin embargo, fuera de ese espacio, la vida seguía siendo un laberinto de emociones confusas. Alejandro, incapaz de ignorar lo que había visto, comenzó a hacer esfuerzos torpes por reconectar, mientras que Sofía enfrentaba su propia encrucijada al observar el renacer de su amiga. Desarrollo de la acción y los diálogos. La música llenaba el salón mientras Isabela y Miguel practicaban una complicada secuencia. Cada giro, cada pausa, era meticulosamente ajustado bajo la guía de Miguel. Isabela, recuerda que tus brazos deben fluir como el agua. No son solo movimientos, son palabras que el público debe entender sin que hables, dijo Miguel, corrigiendo su postura con delicadeza. Isabela asintió, respirando con esfuerzo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba más viva que nunca. No es solo la técnica, ¿verdad? Es más como sentirlo, comentó, deteniéndose para mirar su reflejo en el espejo. Miguel sonrió. Exacto. La técnica es el lenguaje, pero el sentimiento es la historia. Y tú tienes una historia poderosa, Isabela. Ella bajó la mirada por un momento, procesando sus palabras. Miguel, gracias por todo esto. No sé si podría hacerlo sin ti. No lo estás haciendo por mí, Isabela. Esto es todo tuyo, respondió con sinceridad. Sofía comienza a cuestionarse. Mientras tanto, en la panadería, Sofía amasaba pan con movimientos rápidos y automáticos. Su mente estaba lejos de la masa frente a ella. Ver a Isabela florecer había despertado en ella una inquietud que no podía ignorar. Su esposo, Pedro, entró al lugar con una sonrisa cansada. ¿Todo bien? Pareces distraída, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Sofía lo miró con una mezcla de cariño y tristeza. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los sueños que teníamos cuando éramos jóvenes?, dijo, sorprendiéndolo con la pregunta. Pedro frunció el ceño sin saber cómo responder. No lo sé, Sofía. Supongo que la vida pasó. Sí, la vida, murmuró, perdiéndose en sus pensamientos. Los intentos de Alejandro. Esa noche, Alejandro llegó al salón de danza. Había decidido intentar un acercamiento, aunque la idea de Miguel seguía rondando su mente como una espina clavada. Encontró a Isabela sola, practicando una serie de pasos frente al espejo. Sus movimientos eran elegantes, pero había algo más, una fuerza que lo desconcertó. ¡Isabela!, llamó desde la puerta. Ella se detuvo, girándose hacia él con una mezcla de sorpresa y cautela. Alejandro, ¿qué haces aquí? Quería verte, hablar contigo. Isabela cruzó los brazos esperando. ¿Hablar de qué?,
Él dio unos pasos hacia ella intentando encontrar las palabras correctas. De nosotros, de esto. Siento que te estoy perdiendo. Ella lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Alejandro, no me estás perdiendo. Yo ya me había perdido a mí misma hace años y estoy intentando encontrarme de nuevo. Esto no se trata de ti. ¿Y Miguel?, soltó de repente, su voz teñida de celos. Isabela frunció el ceño. Miguel es mi maestro, mi amigo, nada más. Si no puedes ver eso, entonces tal vez no entiendas quién soy ahora. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo que sus intentos habían fracasado una vez más. El conflicto interno de Sofía. Esa misma noche, Sofía decidió visitar a Isabela. Necesitaba hablar, compartir lo que estaba sintiendo. Isabela, verte bailar me ha hecho darme cuenta de algo, dijo, mientras ambas se sentaban en el pequeño patio de la casa. ¿Qué cosa?, preguntó Isabela intrigada. Que he pasado mi vida viviendo para los demás, olvidándome de mí misma. Tal vez sea hora de cambiar eso. Isabela tomó su mano con una sonrisa. Nunca es tarde para empezar, Sofía. Gancho final. Mientras la luna iluminaba el patio, Isabela sentía que no solo su vida estaba cambiando, sino también la de quienes la rodeaban. Sin embargo, sabía que los desafíos apenas comenzaban. Capítulo 5. La fuerza de ser uno mismo. Descripción de la escena. El auditorio estaba lleno de energía. Los participantes del concurso de danza ensayaban en pequeños grupos o en solitario, llenando el espacio con música, risas nerviosas y el sonido de zapatos golpeando el suelo. Isabela, de pie en una esquina, observaba el ambiente con una mezcla de emoción y miedo. Su vestuario, sencillo pero elegante, contrastaba con los atuendos llamativos de los otros competidores. Desarrollo de la acción y los diálogos. Miguel se acercó a ella con una botella de agua en la mano. ¿Estás bien, verdad?, preguntó, inclinándose un poco para captar su mirada. No lo sé, Miguel. Mira a los demás. Son jóvenes, llenos de energía. Algunos parecen haber nacido para esto. ¿Qué hago yo aquí?, respondió cruzando los brazos con inseguridad. Miguel sonrió suavemente, colocándole una mano en el hombro. Isabela, ellos tienen juventud, sí, pero tú tienes algo que ellos no, una historia, una pasión que viene de las heridas y los sueños olvidados. Eso es lo que te hace única. Ella asintió débilmente, pero sus ojos seguían llenos de dudas. De repente, un grupo de bailarines pasó junto a ellos, comentando en voz alta sobre su coreografía y el alto nivel de competencia. Isabela bajó la mirada, sintiendo cómo su confianza flaqueaba aún más. No puedo hacerlo, susurró. Sí puedes, interrumpió Sofía, quien había llegado justo a tiempo para escucharla. Sofía, murmuró Isabela, sorprendida por su presencia. Mira, nunca he bailado, pero sé lo que es sentir que no eres suficiente. Y déjame decirte algo, no estás aquí para ser como ellos, estás aquí para ser tú. Hazlo por ti misma, no por el jurado, no por nadie más, dijo Sofía con una firmeza que Isabela no había visto antes en su amiga. Isabela respiró hondo, dejando que las palabras de ambos calaran en ella. La lucha de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro estaba en un café cercano, mirando su teléfono sin saber si debía enviarle un mensaje a Isabela. Había intentado acercarse, pero cada intento parecía empujarlos más lejos. Un camarero se acercó con su pedido, pero notó la expresión tensa de Alejandro. ¿Problemas?, preguntó amablemente. Alejandro suspiró, sorprendiéndose a sí mismo al responder. Sí, mi esposa. Creo que la estoy perdiendo. El camarero, un hombre mayor, sonrió con comprensión. A veces, no se trata de ganar o perder, se trata de escuchar y dejar que las personas crezcan. Si realmente la amas, estarás ahí, no para detenerla, sino para apoyarla. Alejandro quedó en silencio, procesando esas palabras. El ensayo final. De vuelta en el auditorio, Miguel y Sofía observaban mientras Isabela comenzaba a practicar su coreografía. Sus movimientos, al principio tensos, poco a poco se llenaron de gracia y fluidez. Cada paso parecía contar una historia. Cada giro era un reflejo de su lucha interna. Cuando terminó, el silencio de los presentes fue interrumpido por aplausos espontáneos. «Eso fue hermoso, Isabela», dijo Miguel, con una sonrisa llena de orgullo. «Fue mío», respondió ella con los ojos brillando de emoción.
Sofía se acercó y la abrazó. «Te dije que podías hacerlo». El dilema de Alejandro. Esa noche Alejandro llegó al auditorio. Desde la puerta, observó a Isabela riendo con Miguel y Sofía. Por primera vez, entendió que ella no era la misma mujer que había dejado en casa. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿cómo podía acercarse a la mujer que estaba renaciendo ante sus ojos? Gancho final. Isabela, ahora más segura de sí misma, se preparaba para la gran presentación, mientras Alejandro en las sombras tomaba una decisión. Sabía que si no encontraba la manera de apoyar a su esposa, podría perderla para siempre. Capítulo 6. El peso de las palabras. Descripción de la escena. La noche había caído sobre San Andrés del Valle. Las calles del pequeño pueblo estaban en calma, iluminadas por faroles que proyectaban sombras suaves en los muros de adobe. En la casa donde se hospedaba, Isabela dormía profundamente, agotada después de días de intensos ensayos. Alejandro, sentado en la sala, sostenía en sus manos una de las cartas antiguas que había encontrado por casualidad entre las pertenencias de su esposa. Desarrollo de la acción y los diálogos. El papel, desgastado por los años, temblaba ligeramente en sus manos. Alejandro comenzó a leer, reconociendo la letra firme y juvenil de Isabela. Si algún día dejo de bailar, será porque me he perdido completamente. Pero prometo no olvidarme de quién soy. La danza es mi alma, mi voz cuando no encuentro palabras. Sin ella, no soy nada. Las palabras eran como un golpe directo al corazón. Alejandro cerró los ojos, recordando los momentos en que había minimizado los sueños de su esposa, los años en los que había tomado su presencia como algo garantizado. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando la plaza vacía. Por primera vez, entendió que la decisión de Isabela no era un simple capricho, sino un grito de auxilio, una declaración de independencia. «¿Qué he hecho?», susurró para sí mismo sintiendo el peso de su arrepentimiento. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel, que había venido a entregar unos documentos relacionados con el concurso. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó Miguel, visiblemente sorprendido. Alejandro giró hacia él con la carta aún en la mano. «Estaba leyendo esto», dijo levantando el papel. No sabía lo que significaba la danza para Isabela. No lo entendía hasta ahora. Miguel lo miró con atención, dejando los documentos sobre la mesa. La danza no es solo un arte para ella, es su esencia, su manera de expresar lo que no puede decir con palabras. «¿Por qué no lo vi antes?», preguntó Alejandro, su voz llena de frustración. Miguel respiró hondo cruzando los brazos. «Tal vez porque estabas demasiado enfocado en tus propios sueños, pero nunca es tarde para cambiar». Alejandro lo observó en silencio, evaluando al hombre que había pasado tanto tiempo con su esposa. Finalmente, rompió el silencio. «Miguel, sé que has sido importante para ella en este proceso y quiero agradecértelo, pero también quiero que sepas algo. Estoy aquí para apoyarla. No importa lo que pase, voy a estar a su lado». Miguel asintió, sorprendido por la sinceridad en las palabras de Alejandro. «Entonces hazlo. Apóyala de verdad. No le pongas más dudas ni cargas sobre sus hombros. Isabela necesita un compañero, no un obstáculo». Las palabras de Miguel resonaron profundamente en Alejandro. Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento, reconociendo que compartían un objetivo común: el bienestar de Isabela, el compromiso de Alejandro. Más tarde esa noche, Alejandro regresó al dormitorio. Isabela seguía dormida, su rostro tranquilo bajo la luz tenue. Se sentó en el borde de la cama, observándola con una mezcla de amor y culpa. «No voy a fallarte de nuevo», murmuró, tomando su mano con cuidado para no despertarla. Al día siguiente, cuando Isabela despertó, encontró la carta cuidadosamente doblada sobre la mesa, junto a una nota escrita por Alejandro. «Isabela, nunca entendí lo que significaba la danza para ti. Ahora lo sé. Estoy aquí para apoyarte, como debía hacerlo siempre». Las lágrimas llenaron los ojos de Isabela mientras sostenía la nota. Era la primera vez en años que Alejandro parecía comprenderla realmente. Gancho final. Con la nota aún en sus manos, Isabela respiró profundamente. Sabía que el día del concurso marcaría no solo un momento clave en su vida, sino también en su relación con Alejandro. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, una nueva fuerza despertaba dentro de ella, lista para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 7. El renacer en el escenario. Descripción de la escena. El gran día había llegado.
Las calles de San Andrés del Valle estaban llenas de vida, con familias que caminaban hacia el auditorio principal, decorado con luces y pancartas que anunciaban el esperado concurso de danza. Dentro, el ambiente era una mezcla de tensión y entusiasmo. Los participantes se preparaban tras el telón, ajustando sus trajes y repasando mentalmente sus coreografías. Entre ellos estaba Isabela, con el corazón latiendo como un tambor mientras observaba su reflejo en un espejo desgastado. Desarrollo de la acción y los diálogos. Miguel se acercó a ella llevando en las manos un pañuelo y una botella de agua. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa tranquila que contrastaba con el nerviosismo en el rostro de Isabela. No estoy segura. Es extraño. No tengo miedo de fallar, sino de que este momento termine demasiado rápido, respondió apretando el pañuelo con fuerza. Miguel rió suavemente. Eso significa que estás viviendo el presente, y eso es lo que importa. Sal ahí y haz lo tuyo, Isabela. Ella asintió, tomando una última respiración profunda. Desde las sombras del auditorio, Alejandro la observaba mientras hablaba con Miguel. Algo dentro de él aún luchaba con los celos, pero por encima de eso estaba el reconocimiento de que Miguel había sido un aliado clave en la transformación de Isabela. El inicio de la presentación. El nombre de Isabela resonó por los altavoces y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Las luces del escenario se atenuaron mientras un foco seguía a Isabela al centro del escenario. Vestida con un traje que combinaba sencillez y elegancia, parecía flotar mientras tomaba su posición inicial. La música comenzó, un violín solitario que lentamente se unió a un ritmo más profundo. Cada movimiento de Isabela era como un verso en un poema, lleno de fuerza y vulnerabilidad. El público estaba hipnotizado, no solo veían una bailarina sino una historia. Alejandro, sentado entre la multitud, sentía que cada paso lo llevaba más cerca de comprender a la mujer que había estado a su lado durante tantos años. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba la autenticidad en cada giro y salto, la conexión con el público. Cuando la música alcanzó su clímax, Isabela realizó una serie de giros impecables que culminaron en un salto final, aterrizando con gracia mientras la última nota resonaba en el aire. Por un momento, el auditorio quedó en silencio absoluto, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Luego, los aplausos comenzaron, primero tímidos, pero rápidamente se transformaron en una ovación de pie. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela mientras hacía una reverencia. Desde el escenario, sus ojos buscaron a Alejandro. Cuando finalmente lo encontró entre la multitud, lo vio de pie, aplaudiendo con una mezcla de orgullo y emoción. Ese simple gesto hablaba más que 1000 palabras. El encuentro tras bastidores. Detrás del escenario, Sofía fue la primera en abrazar a Isabela, seguida de Miguel, quien no podía contener su orgullo. «¡Lo hiciste, Isabela! ¡Fue increíble!», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», respondió Isabela sonriendo mientras intentaba recuperar el aliento. Antes de que pudiera decir más, Alejandro apareció, caminando hacia ella con pasos inseguros. Miguel se apartó, dejando que ambos tuvieran su momento. «Isabela», dijo Alejandro con la voz quebrada. «No sé cómo empezar, solo quiero decir que estoy orgulloso de ti». Isabela lo miró fijamente, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. «Gracias, Alejandro, pero esto no se trata de que estés orgulloso de mí. Se trata de que estoy orgullosa de mí misma». Alejandro asintió lentamente, entendiendo que este momento era de ella, no de él. Gancho final. Mientras Isabela recogía sus cosas, una figura del jurado se acercó a felicitarla personalmente. «Señora Isabela, su presentación fue única. Nos gustaría hablar con usted sobre un proyecto especial». Isabela levantó la vista, sorprendida pero emocionada. Sabía que su viaje apenas estaba comenzando. Desde la puerta Alejandro la observaba, finalmente comprendiendo que apoyar a Isabela significaba dejarla volar. Capítulo 8. El regreso a casa. Descripción de la escena. La mañana siguiente al concurso, amaneció tranquila en San Andrés del Valle. El cielo estaba despejado y el pueblo recobraba su calma habitual después de una noche de celebración. En una pequeña cafetería frente a la plaza, Isabela estaba sentada junto a una ventana, con una taza de café en las manos. Su rostro reflejaba paz, pero también introspección. No había ganado el concurso, pero algo mucho más importante había despertado en ella. Desarrollo de la acción y los diálogos. Sofía llegó apresurada con una sonrisa cálida. «Ahí estás.
Llevamos buscándote. Miguel pensó que habías desaparecido, dijo sentándose frente a Isabela. Isabela sonrió levemente. Solo necesitaba un momento para mí. Es extraño. No gané, pero siento que no necesitaba ganar. Sofía inclinó la cabeza curiosa. ¿Por qué? Isabela respiró hondo, dejando que las palabras salieran con naturalidad. Porque encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. Ayer al bailar me sentí viva, libre, como si finalmente estuviera completa. No importa si el jurado lo vio o no, lo importante es que yo lo sentí. Sofía tomó su mano, apretándola con cariño. Siempre supe que tenías algo especial, ahora lo sabes tú también. El acercamiento de Alejandro. Unos minutos después Alejandro entró en la cafetería. Al verla, dudó por un momento, pero finalmente se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó con un tono más humilde de lo que Isabela recordaba. Claro, respondió ella observándolo con calma. Alejandro se sentó, tamborileando los dedos sobre la mesa mientras buscaba las palabras correctas. Isabela, he estado pensando mucho desde anoche. Lo que vi en ese escenario no fue solo una coreografía. Vi a una mujer increíble, fuerte, alguien que nunca debería haber ignorado. Ella no respondió de inmediato, dejando que sus palabras resonaran en el aire. ¿Y ahora qué, Alejandro?, preguntó finalmente con un tono que no era ni frío ni distante, sino lleno de curiosidad genuina. Él suspiró, tomando un sorbo de su café antes de hablar. Ahora quiero empezar de nuevo, pero esta vez como tu igual, no como alguien que intenta controlarte. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ser mejor en el futuro. Isabela lo miró fijamente, leyendo en sus ojos una sinceridad que antes parecía ausente. No necesito que seas perfecto, Alejandro. Solo necesito que entiendas algo. Nunca más voy a dejarme a un lado por nadie, ni siquiera por ti. Él asintió lentamente, aceptando su verdad. Lo entiendo, y voy a estar aquí apoyándote, no importa a dónde te lleven tus pasos. El regreso al escenario. Esa tarde, Isabela regresó al auditorio vacío. Miguel estaba allí, recogiendo algunos equipos. «Sabía que volverías», dijo, sin apartar la vista de las luces que desmontaba. «Solo quería ver el escenario una vez más», respondió ella caminando hacia el centro, donde la madera desgastada parecía tener memoria de cada paso dado. Miguel se acercó con una sonrisa. «Ese lugar siempre estará aquí para ti, Isabela, pero creo que lo que encontraste no está en este escenario, está dentro de ti». Ella asintió, dejando que sus dedos rozaran la superficie del suelo. «Tienes razón, pero no puedo evitar sentir gratitud por este lugar. Me devolvió algo que creía perdido. El viaje de regreso». Al caer la tarde, Isabela y Alejandro abordaron el tren de regreso a Ciudad de México. El paisaje que pasaba por la ventana reflejaba su propio viaje, un terreno desconocido, lleno de posibilidades. Sentados juntos, ninguno habló mucho, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un espacio para reconstruir, paso a paso. Cuando el tren cruzó un puente, Isabela giró hacia Alejandro con una sonrisa tranquila. «¿Sabes? Por primera vez en años, siento que estoy lista para lo que venga». Él la miró, asintiendo. «Y yo también». Gancho final. En su bolso, Isabela llevaba una carta del jurado, invitándola a formar parte de un nuevo proyecto artístico en la ciudad. No sabía qué implicaría exactamente, pero estaba segura de una cosa: nunca más dejaría de escuchar la voz que había encontrado en su interior. El tren avanzó, llevándola hacia un futuro lleno de promesas, donde los pasos que diera serían solo suyos.